Bueno, vamos a empezar entonces por compartir pantalla, a ver, me dicen si sale bien. Ahí Perfecto, está. Muy perfecto. bien. Bueno, antes que nada, darles a todos y a todas la bienvenida, pero sobre todo agradecer esta invitación. Me encanta estar aquí. Para mí es realmente una alegría compartir este espacio. Así que muchas gracias Lupe, Esther, Gerardo, todo el equipo de la Fundación Orange por este evento, ¿no? Porque además eh, venimos aprendiendo mucho con la Fundación Orange y seguiremos aprendiendo. Hoy yo seguramente voy a aprender de Lupe varias aplicaciones nuevas. Así que bueno, voy a empezar un poco con este esquema de lo que vamos a ver hoy. Ustedes saben que el tema de cognición social y teoría de la mente es un tema muy amplio y entonces elegimos de alguna manera eh, puntualizar algunos aspectos para privilegiar también los instrumentos, ¿no? Para nosotros es muy importante entender toda el área de la competencia que tiene que ver con la cognición social y justamente entenderla desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista del desarrollo, porque en definitiva es importante comprender el desarrollo, como vamos a ver a lo largo de la charla de hoy, para poder generar herramientas de intervención adecuadas, ajustadas al desarrollo de cada persona. Y en ese sentido, bueno, vamos a ver qué tipo de herramientas se pueden proponer puntualmente para algunas de las competencias y habilidades de las que vamos a hablar. En principio, bueno, allí tienen esta consigna de que pueden ir dejando preguntas en el chat, que podemos ir respondiendo, y vamos a ir avanzando entonces con la charla. En principio, creo que la mayor parte de las personas que están aquí deben saber acerca del autismo, pero tal vez también tenemos la fortuna de que haya gente que empiece a tomar conciencia, empiece a conocer por ahí maestros o terapeutas que se acercan por primera vez al tema, decir que cuando hablamos de autismo mencionamos justamente la palabra autismo en plural, siguiendo distintos trabajos como los de Gilbert y Gilbert, donde ese plural lo que hace es subrayar la singularidad, ¿no? Y subrayar la singularidad porque es importante que sepamos, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de autismo, pero también de entender que no hay un solo tipo de autismo. Es decir, que hay diferentes trayectorias dentro del autismo y esas diferentes trayectorias también tienen que ver con lo que vamos a plantear hoy en relación con una teoría de la mente, con el continuo dimensional. Es decir, que cuando hablamos de autismo no hablamos de ese estereotipo vinculado con todo o nada, es decir, con nada, nada de comunicación o nada de relación social o nada de flexibilidad o nada de imaginación, sino que decimos, bueno, sí, las personas con autismo tienen desafíos a veces muy significativos en estas áreas, pero no lo tenemos que pensar como habilidades o competencias todo nada, sino tratar de evaluar en el desarrollo cuál es el nivel dimensional que encuentra cada persona en ese desafío o en esa dificultad. Tengan en cuenta ustedes que si bien desde los trabajos más clásicos de Lorna Wynne, Judith Gould, se ha hablado de la tríada de alteraciones, en los últimos años, vinculado con los manuales internacionales, se está hablando más de dos áreas, ¿no? Donde las relaciones sociales y la comunicación y el lenguaje se han, digamos, ofrecido ya como un área y van a leer ustedes, muchos lo deben conocer, que se habla de comunicación social. Y es bastante oportuna esta idea, ¿por qué? Porque ahí justamente van a vincular las relaciones sociales con las capacidades de comunicación y lenguaje. Yo voy a avanzar de esta manera. No vamos a hacer, no vamos a empezar con grandes definiciones, sino tratando de entender un decurso, es decir, tratando de entender un desarrollo evolutivo. Como por ejemplo se puede entender la relación entre las primeras pautas de referencia social en un bebé y cómo se vincula eso, por ejemplo, con la comprensión de las metidas de pata. Vamos a ver un video muy cortito. Si no empieza, me avisan, ¿eh? Ahí lo vamos a empezar. Un video muy cortito.
Algunos investigadores del laboratorio de Joe Campos en Berkeley quieren comprobar si los bebés pueden usar la información emocional que se desprende de las expresiones faciales de los adultos para decidir cómo van a reaccionar ante situaciones impredecibles. Nina, de 10 meses, ha venido al laboratorio con su madre. Esta se halla en el otro extremo de un precipicio visual. Colocan a Nina sobre la parte sólida y ahora debe gatear para llegar hasta donde está su madre. A medida que se aproxima a una especie de acantilado, se siente insegura y mira a su madre para saber si corre algún peligro. A su madre le han permitido avisarla del peligro solo mediante expresiones faciales. Nina capta las emociones emitidas por el rostro de su madre y retrocede. Acto seguido le dicen a la madre que invite a Nina a cruzar el precipicio visual por medio de una sonrisa de complicidad. Entonces Nina comprende el significado de su sonrisa y atraviesa el precipicio sin miedo. Los investigadores han determinado que a los 10 meses, los niños ya han aprendido a guiarse de la expresión emocional reflejada en el rostro de sus padres. Y los padres, a su vez, son conscientes de que poseen una herramienta poderosa para influir sobre sus hijos. Fíjense, a ver, ahí está. Fíjense que ahí, en el video recién, esa pauta de referencia social, simplemente decir para que nos quede allí apuntado y luego lo vamos a retomar, que estamos hablando de un bebé para que se ubiquen en el desarrollo de aproximadamente 9-10 meses. Y ahí que está marcando, como han visto en el video, ese es un experimento muy clásico, bastante antiguo, el llamado precipicio aparente, ¿no? Ahí está marcando justamente esas pautas de referencia social temprana, o lo que hoy llamamos relaciones triádicas, es decir, el bebé que mira ese precipicio y mira a su madre, o a su padre, a su cuidador, o a su cuidadora. Y entonces, según el rostro del cuidador o la cuidadora, el bebé se detiene o el bebé avanza. Pero fíjense que ahí es importante situar estas pautas de relación triádica. Y decimos triádica justamente porque es bebé, precipicio, mamá, o bebé, precipicio, papá. Una pauta diádica, para que se entienda, una pauta diádica sería cuando un bebé mira a su mamá, o mira a su papá, o mira a su abuela. Y esto lo hace desde muy temprano, 1 mes, 2 meses, estas pautas ya están establecidas. Pero las pautas triádicas, como vamos a ver, aparecen a partir de los 9 meses. Y allí se empieza a hablar también de intersubjetividad secundaria. Esto lo vamos a retomar en breve. Y entonces decimos, ¿qué tiene que ver esto, por ejemplo, con esto? Está todo tan lindo. Hermoso todo, sí, sí. Bueno, salvo Claudia, que se le pasó un poquito la mano con el tul. Bueno, son gustos, el tratamiento. No, no digo nada, pero no tiene a la madrina, alguien que le diga, Claudita, el pavo real, te está hablando. Yo no entiendo dónde estoy, en un casamiento. Claudia, es un tremendo fiestón el que te mandaste. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos varias cosas. Una, se te vino el mundo abajo, que es una frase, digamos, aquí es prácticamente es literal, ¿no? Pero que significa, bueno, te ha pasado algo, la verdad, bastante desagradable. Pero por otro lado, tenemos esta situación donde hay una metida de pata, ¿no? Y para la metida de pata o para darme cuenta que metí la pata, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, lo que la otra persona está manifestando. O si no manifiesta nada, en general, ¿qué hago? Mirar la cara de la otra persona y veo su cara y por la expresión de su cara me doy cuenta que hay algo que dije que ha sido desagradable o que la ha afectado. Fíjense que estas pautas, Está todo tan lindo. esperen que, ahí está, que estas metidas de pata están vinculados justamente con una cuestión clave y es la atribución mentalista. Es decir, que la persona, para poder ser consciente de esa situación, tiene que hacer atribución de contenidos mentales al otro sujeto. Por ejemplo, de creencias, de intencionalidad, de emociones, de saberes. Y entonces vamos a ver, de manera muy breve, pero vamos a tratar de plantear, bueno,
este recorrido. Porque en definitiva, si no, lo que ocurre cuando hablamos de teoría de la mente es que parecería que la teoría de la mente aparece, no sé, a los 5 o 6 años, o cuando hablamos de atribuciones mentalistas más complejas, que eso ocurre en la adolescencia o en la adultez. Y la idea y lo que queremos expresar hoy, y si eso queda medianamente claro, vamos a estar contentos, es que estamos hablando de una competencia o un conjunto o un racimo de competencias que se constituyen a lo largo del desarrollo. Y entonces vamos a tratar de demostrar cómo desde esa intersubjetividad de las interacciones triádicas tempranas a la comprensión, por ejemplo, de los chistes, de las ironías, las metidas de pata, el doble sentido, todo aquello que se ha llamado procesos de doble semiosis. ¿Por qué? Porque hay que separar, por ejemplo, el significado literal, por ejemplo, lo que la otra persona me dice, de lo que me quiere decir, de lo que está pensando, de la intención que tiene cuando lo dice. Y entonces es muy importante tener en cuenta que allí vamos a tener en el centro de esta cuestión las competencias de cognición social, que ahora vamos a comentar brevemente, y sobre todo la teoría de la mente. ¿Cuáles son los ejes temáticos que nos van a acompañar o las preguntas? Entiendan que estas inquietudes o preguntas están abiertas para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ha habido investigación y sigue habiendo investigación y seguimos aprendiendo de muchas de estas preguntas. ¿Cuál es el desafío clave? Bueno, tener en cuenta ese continuo que va desde las pautas sociales de referencia conjunta a la comprensión de intenciones, de estados epistémicos, como decíamos, creencias, recuerdos, saberes, emociones, todo lo que uno pueda entender, más allá de cuestiones técnicas, como contenidos mentales. ¿Vieron cuando uno dice, ¿qué tenés en la cabeza? ¿No? Bueno, todo eso que uno tiene, que lo ubica metafóricamente en la cabeza. Entonces, ese continuo es el que se va a desplegar en relación con las posibles intervenciones del maestro, la maestra o los terapeutas. El primer punto, bueno, ¿qué explicaciones disponibles tenemos de ese desarrollo socioemocional, ¿no? La cognición social y teoría de la mente? Sobre eso vamos a comentar algunos aspectos. En principio, decir que vamos a adoptar una perspectiva evolutiva y dimensional. La teoría de la mente, como vamos a ver, no es una cosa que se tiene o no se tiene, como si fuera un microchip, sino que es, piensen los que conocen del profesorado, de la universidad, los trabajos de Piaget, cuando Piaget habla de la inteligencia como un proceso, ¿no? La teoría de la mente es un proceso constructivo también. Por tanto, no es que se tiene o no se tiene y eso clausura cualquier tipo de construcción o aprendizaje posible, ¿no? Muy por el contrario, bueno, se va aprendiendo a lo largo del desarrollo. Vamos a ver algunos constructos teóricos vinculados con la cognición social para entender mejor la teoría de la mente y esta idea de cuál es el sentido también de la intervención temprana. Porque si pensamos, como algunos autores e investigadores actuales plantean, que el desarrollo de estas competencias es un desarrollo en cascada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay algunas competencias previas, por ejemplo, la intencionalidad o las pautas de referencia conjunta, para... A ver, esperen porque tengo acá una... Ahora vuelvo atrás, ¿eh? Eso. No sé por qué está ahí, pero está ahí. Este dibujito, por ejemplo, el procesamiento de caras. Está en inglés porque es un trabajo reciente de Francesca Japé. Pero fíjense, si hablo, por ejemplo, del procesamiento de caras, evidentemente tengo que tener un desarrollo del procesamiento de caras para reconocer emociones. Y tengo que reconocer emociones para tener una perspectiva de implicación intersubjetiva, de empatía. Entonces, cuando los autores o cuando digamos esto del desarrollo en cascada, es importante tenerlo en cuenta porque la intervención temprana implica que vamos a tratar de pesquisar cuáles son esos componentes de las competencias cognitivas previas, ¿no? Como algo así como los requisitos para seguir avanzando en el desarrollo de estas competencias. Volvemos ahora atrás. Hagan de cuenta que no pasó nada acá y ahí volví. Por eso decimos que la idea justamente
tiene que ver con, ahí estábamos, la idea de intervenir para favorecer el desarrollo. ¿Qué dificultades encontramos cuando trabajamos sobre comprensión emocional, teoría de la mente, cognición social en personas con TEA? Dificultades de generalización, porque en general nosotros, incluso la investigación, la metodología de la investigación en el área es sumamente artificial, es muy de laboratorio, y uno podría decir, ¿cómo investigar, por ejemplo, comprensión de expresiones emocionales, o darte cuenta, como veíamos antes, de una metida de pata? Si eso ocurre online, y ocurre en milisegundos, ocurre en situaciones dinámicas, flexibles, cambiantes, entre las personas en miles de contextos diferentes. Entonces ahí tenemos un tema para tener en cuenta, la generalización. Otra, hacer explícito lo implícito. Esas situaciones son implícitas y entonces las personas con TEA tienen bastantes dificultades, pero también sabemos que cuando lo aprenden de manera explícita, por ejemplo, me levanto del aula y me voy. ¿Por qué? Porque tengo ganas de ir al servicio. Pero no se dan cuenta que tal vez la maestra se puede enojar, o se puede ofender, o te puede considerar como un maleducado. Eso es implícito, nadie te lo explicó. No hubo ninguna materia que te dijera, bueno, cómo hay que ser un buen alumno, cómo hay que comportarse desde el punto de vista de las habilidades mentalistas. Sin embargo, cuando lo hacemos explícito, por ejemplo, no se puede salir del aula sin pedir permiso, esas claves, muchas personas con TEA las aprenden. Entonces, podemos decir que ese es uno de los principios. La pregunta sería, ¿todo se puede aprender de esa manera? Bueno, tal vez no todo, pero sí muchas de estas cuestiones. Por otro lado, los programas, como decimos, son artificiales, pero tenemos que tratar de combinar cada vez más situaciones funcionales, situaciones de contexto. Y en eso, bueno, Lupe nos lo va a explicar mucho mejor, pero muchas de las aplicaciones tienen esa cualidad de ser algo artificial, pero al mismo tiempo evocando situaciones sociales, evocando intercambios sociales, mostrándonos en una pequeña pantalla un contexto que a veces, bueno, no podemos ir al supermercado, al cine, al club, a la escuela y estar en todos lados a la vez, pero la pantalla por ahí nos va a ayudar a encontrar esos contextos diferentes, ¿no? Y por otro lado, esto de aprender estas competencias atravesando una fase declarativa de aprendizaje, ¿no? Lo que decíamos antes, de hacerlo explícito, porque no hay que olvidar que estas competencias, los niños con desarrollo típico, las aprenden de manera natural. De manera natural quiere decir que las aprenden por el solo hecho de vivir en una familia. Nadie te explica, Pablito, ven, te voy a explicar lo que significa una ironía. Te voy a explicar lo que es un chiste. Vení, Sofi, te voy a explicar qué significa cuando mamá pone esta cara. Ninguna mamá, ningún papá le explica eso a su hijo con desarrollo típico. Sin embargo, a las personas con autismo creamos programas para explicar lo que en otros niños con desarrollo típico se aprende de manera natural. Por otro lado, justamente, ¿cuál es la idea, el gran desafío? Cada vez, cuando empezamos con este tema, bueno, creo, no quiero, pero no existían ni las tablets. Pero bueno, buscábamos recursos y materiales y en esa época videos, pero el gran desafío, ahora que ya hay muchísimos materiales disponibles, el gran desafío es tratar de entender cómo se construyen esos procesos para poder intervenir desde el desarrollo de manera adecuada, porque yo puedo tener entre mis manos la mejor aplicación del universo y sin embargo no es la más adecuada para Pablo o para Nico o para Florencia. Y sí es la más adecuada, por ejemplo, para Gonzalo. Entonces, ¿cómo elegir el material adecuado para cada niño? Ahí es muy importante el tema de los ajustes a los niveles dimensionales. Y por otro lado, claro, una intervención centrada en la persona, centrada en el desarrollo. Esto parece un eslogan, pero es sumamente cierto. No nos tenemos que centrar ni en la etiqueta diagnóstica, y nada más que en la etiqueta diagnóstica, pero tampoco en los programas, por mejores que sean esos programas. Tenemos que centrarnos en cada persona y a partir de allí
ver cuáles son los programas que se adaptan mejor a esa persona, no solamente por sus habilidades, por sus competencias, por su, podemos decir, por la construcción de su zona de desarrollo próximo, sino también por sus intereses, por sus gustos, por sus cuestiones sensoriales y por algunas otras razones que vamos a comentar, ¿no? El gran desafío es que poder tener, con esa variedad que esto supone, ir armándonos una especie de caja de herramientas, de aplicaciones, de apoyos tecnológicos para favorecer el desarrollo de la cognición social. De alguna manera, cuando hablamos de los materiales, una de las uno de los peligros, y muchos de ustedes tal vez lo sepan como maestros o como terapeutas, es que muchos chicos con TEA, con muy buena memoria reproductiva, se aprenden los manuales. Y entonces muchas veces no es que está aprendiendo comprensión emocional o habilidades de teoría de la mente, se está aprendiendo el manual, pero ese manual luego, lo que aprende de ese manual, no lo puede aplicar a situaciones de la vida real. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y lo que nosotros siempre planteamos es, tal vez el manual esté muy bueno, pero tenés que combinar el manual con YouTube, con videos, con aplicaciones, con apoyos tecnológicos, con juegos educativos. Es decir, es muy importante ir de alguna manera evaluando a cada paso si realmente Nico, por ejemplo, está aprendiendo la relación entre una expresión emocional y una experiencia emocional, o simplemente está recordando de memoria la carita que hay en ese manual, ¿no? Te miro, Lupe, porque creo que ahora Sí, sí, vas me a miras contarnos. y ahora voy a coger un poco este testigo que me lanzas hablando de intervención, porque creo que has comentado algunos aspectos que son claves fundamentales de intervención en autismo, no solamente para abordar aspectos relacionados con la cognición social, sino para abordar prácticamente cualquier habilidad o cualquier objetivo que se quiera conseguir. De todo lo que has dicho, yo me quedaría con tres cosas que creo que son fundamentales y también un poco por centrar en este apartado de intervención. La primera serían las dificultades de generalización, o sea, es muy, muy común que personas con trastorno del espectro del autismo aprendan ciertas habilidades en un contexto determinado o con un material concreto o que solamente realicen ciertas actividades o pongan de manifiesto ciertas competencias con unos terapeutas o con unas personas frente a otras. Y esta dificultad de generalización es algo muy manifiesto que no podemos dejar pasar por alto porque al final una habilidad que una persona no es capaz de traspasar a distintos contextos de desarrollo es una habilidad que no está aprendida, que no está adquirida y que es necesario seguir ejercitando. Entonces aquí los profesionales tienen que tener muy en cuenta la necesidad de una gran batería de recursos que les permitan afrontar un mismo objetivo desde distintas perspectivas y con distintos materiales precisamente para fomentar esta generalización, abrir un poco este pensamiento de la persona y conseguir llevar esta habilidad a diferentes entornos. El segundo aspecto que recojo de lo que has comentado es la parte necesaria de hacer explícito lo implícito. Es quizás una de las primeras cosas que uno aprende cuando empieza a trabajar con personas con autismo y es la necesidad de hacer visible lo invisible, ¿no? De mostrar no solamente lo que llamamos el currículum oficial, sino también ese currículum oculto o invisible que al final tiene un componente sobre todo social muy importante y que destaca por las relaciones con el resto de las personas y las normas que rigen estas interacciones sociales. Y el tercer punto que quiero destacar de todo lo que has comentado relacionado con la intervención es este apartado memorístico que a veces puede confundir, ¿no? Porque una persona que parece que está aprendiendo todo muy deprisa, que es capaz de ejecutar los ejercicios sin confundirse, nos puede dar una sensación de falsa comprensión
que es algo que nosotros, por ejemplo, en el día a día observamos mucho, ¿no? De niños que vienen de otros entornos escolares a lo mejor menos específicos o de haber trabajado en distintos lugares y vienen con una evaluación realizada de competencias que luego no se corresponde con la realidad porque ha existido un aprendizaje memorístico de la dinámica de las actividades en lugar de comprender el cómo se realizan. Ahora, ¿cómo podemos trasladar todo esto a una intervención que realmente ayude a la persona? Esther, si me vas dando permisos para compartir, te lo agradezco. Yo aquí creo que hay una palabra que para mí es fundamental y que es la funcionalidad, ¿no? Porque también es otro apartado, Daniel, que espero que complemente un poco lo que has contado, y es que el aprendizaje de la persona tiene que servirle, tiene que serle útil, no puede ser un aprendizaje vacío que solamente le permita escalar en esta cascada o en estas competencias que tiene que desarrollar. Yo considero que siempre será más sencillo cuando la persona es capaz de aplicarlo en su día a día y cuando realmente va a obtener un beneficio de esta intervención o de este aprendizaje que realiza. Aquí la tecnología para trabajar estas habilidades que hemos comentado puede ser muy útil. Voy a compartiros una pantalla, ¿vale? En la que vamos a tener, creo que la estáis viendo ya. Esto es un ejemplo de una aplicación que va a servir no para que la persona aprenda estados emocionales, como bien has dicho que le podemos enseñar cómo es la carita de estar triste, cómo es la carita de estar enfadado, cómo es la carita de estar contento, sino para que vayamos un paso más y sea capaz de traspasarlo a su propia vida, llevar, por ejemplo, un registro no de cómo son las caras que veo a mi alrededor, sino cómo yo me siento en cada momento del día. Esta aplicación concreta que se llama Dailyo, luego si queréis podemos colgar en la web donde alojemos el webinar algunos datos de aplicaciones por si queréis explorarlas. Nos va a permitir, en primer lugar, esto es una captura de 3 pantallas de la aplicación para mostrarosla entera. Nos puede permitir que la persona defina cuál es su estado emocional en una gradación, bueno, pues bastante sencilla, increíble, bien, ni bien ni mal, mal y horrible. Además nos va a permitir, como veis en la segunda pantalla, sí, Judith, ahora cuando me estás preguntando si podemos colgar el nombre de la aplicación, ahora cuando vuelva a hablar Daniel, yo os paso no el nombre, sino los enlaces directamente para que podáis acceder a ellos a través del chat. Tenemos un segundo apartado en el que, por ejemplo, podemos asociar una sensación con un evento. Por ejemplo, el jueves me he sentido increíble porque he tomado clases de guitarra, sin embargo, el miércoles me he sentido horrible porque me ha tocado limpiar la casa. E incluso ante un mismo evento, una misma actividad, podemos tener reacciones emocionales diferentes. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Pues para que la persona sea capaz de hacer un análisis de su propia vida, de su propia vivencia y que pueda tener un diario en el que registre cuáles son sus emociones y cómo éstas van evolucionando, porque al final no podemos hablar de cognición social, y aquí corrígeme si me equivoco, Daniel, sin hablar también de autorregulación emocional, porque es un factor fundamental que va a permitir obtener más control sobre las emociones, sobre los comportamientos y en el fondo sobre la propia vida y generar estrategias para afrontar tanto situaciones positivas que nos generan sentimientos agradables como situaciones potencialmente estresantes que pueden llegar a ser muy limitantes en la vida de la persona con autismo. La tercera pantalla de esta aplicación lo que nos ofrece, como veis, es simplemente un código de colores, de manera que de un vistazo, por ejemplo, una persona pueda hablar con su terapeuta o con una persona de confianza y de referencia para ella y puedan analizar cómo va más o menos el mes, cómo van estos estados emocionales, cómo van estas fluctuaciones, y de esta manera lo que conseguimos es generalizar al día a día estos aprendizajes que hemos podido tener con otras aplicaciones que veremos luego en mi siguiente intervención. Esto es otro ejemplo de una aplicación del mismo estilo. En este caso los descriptores podrían ser fabuloso, genial, regular, mal, horrible. Luego, insisto, vuelvo a colgaros los enlaces para que tengáis este
acceso y nos va a dar, bueno, pues también, como veis aquí, la opción con estos iconos de asociar estas sensaciones, estas emociones a actividades concretas y un código de color que nos permita de un vistazo saber si estamos a lo mejor atravesando una mala temporada que requiera de una intervención un poquito más específica con un terapeuta. Estas aplicaciones son un poco complejas, quizás están diseñadas para personas más autónomas que llevan un teléfono móvil o un celular en el bolsillo y que tienen cierto grado de autonomía. Si nos vamos a niños más pequeños o a personas que tienen una necesidad de apoyo mayor, podemos usar aplicaciones como About My Day, que lo que nos permite es generar un diario también de situaciones al que podemos hacer una asociación emocional para aprender a conocernos mejor. Es muy sencillita de usar, esta sería la pantalla en blanco y simplemente tengo que añadir una nueva nota donde me van a pedir quién es el autor. En este caso, bueno, pues aquí hay un selfie poco agraciado que me hice en algún momento, ¿vale? Entonces yo sería la persona protagonista de esta historia que voy a meter en este calendario. Puedo elegir una localización, voy a elegir un parque, por poner una ubicación infantil, y puedo poner una imagen de lo que ha sucedido. Por ejemplo, tengo aquí preparada una imagen de un perro, ¿veis? Vamos a colocarla un poquito mejor para que se vea un poquito más grande el perrete y puedo poner una nota en la que diga, pues, me dio miedo el perro, ¿vale? Por tener un texto. Vamos a imaginar que soy una persona que le dan miedo a los perros. Y como veis debajo tengo una serie de emoticonos que me van a permitir ajustar un poco si he tenido una emoción, no con una etiqueta que puede favorecer más este aprendizaje memorístico del que hablaba Daniel, sino una pequeña gradación entre una sensación positiva o una sensación negativa. Voy a poner una sensación negativa y me va a ir haciendo este registro de situaciones que puedo asociar con una emoción y que puedo consultar en cualquier momento simplemente pulsando encima, de manera que, por ejemplo, una persona puede ir haciendo un registro de cada vez que ve un perro, saber cómo se siente y ver si esta fobia o este miedo va aumentando o va disminuyendo. Son herramientas útiles porque facilitan el trasladar el aprendizaje a la vida cotidiana, porque la persona es parte activa de este análisis, tiene que reflexionar, tiene que valorar la situación, tiene que recordar cómo se ha sentido y porque a la vez nos ofrece un soporte visual que se puede utilizar con el profesional o la profesional responsable de la intervención que se está realizando con ello o con la persona para valorar diferentes estrategias. Y aquí no puedo dejar de hacer una pequeña mención a estas estrategias de autorregulación antes de devolverle la palabra a Daniel. Y os voy a mostrar simplemente un par de herramientas que pueden contribuir a mejorar esta regulación cuando existe, por ejemplo, ansiedad. Entonces podemos complementar, en el caso de este niño o esta niña a la que le da miedo un perro, podemos ofrecerle una estrategia que le ayude a relajarse cuando esta situación ha sucedido o de manera previa a que suceda. Simplemente dos ejemplos de apps de autorregulación, aunque vamos a ver más en el curso que tenemos abierto y en el que se engloba este webinar, pero os voy a enseñar, por ejemplo, Gravitarium. Es una aplicación que va a trabajar desde la parte táctil y la parte visual, de manera que si pongo un único dedo sobre la pantalla, veis que focaliza, no veis mi dedo, pero os podéis imaginar que estoy haciendo este recorrido. Si pongo dos dedos, genero algo un poco más específico y ya si pongo tres dedos, empiezo a hacer otro tipo de formas. Esto va a ayudar a que la persona se concentre en la pantalla, no solamente de manera visual, sino que también entre con una música más o menos relajante que se puede configurar, que tenga que tener sus dedos sobre la pantalla. Cuando los levantas simplemente sucede esto y esto le va a ayudar a concentrar esta energía en las manos, en la mirada, en el oído, y a muchas personas les puede resultar útil para desviar su atención de otros elementos que generan más ansiedad o más disrupción en su día a día. Otro tipo de aplicaciones dentro de este ámbito, estos son solo ejemplos, podréis encontrar muchísimas en las tiendas de aplicaciones, son las que nos ayudan a llevar una respiración guiada para disminuir la ansiedad en un momento dado. Por ejemplo, tenemos
Breathing Zone es una de ellas, donde simplemente, sin entrar en cómo se configura, pulsando sobre este mandala que se abre y se cierra, me va a ayudar a poder acompasar la respiración, expirando e inhalando al mismo ritmo que me va marcando esta imagen visual, y acompañado también de una música un poquito relajante. Entonces, en mi opinión, son estrategias que se complementan muy bien, el llevar un análisis llevado al día a día de la persona, de las emociones que se van teniendo, y a la vez el disponer de herramientas que te ayuden a regular estas emociones o estas sensaciones que podemos vivir cuando no somos capaces de controlarlas de forma externa. Y de esta forma contribuimos a esta generalización de los aprendizajes, llevándolos al día a día, hacer explícito lo implícito al estar directamente plasmando sobre un diario, por ejemplo, de los que hemos visto, todos estos sentimientos con un icono, con un emoticono, con un color o con algún símbolo que lo asocie. Y también contribuimos, al ser estrategias que no llevan un etiquetado específico, a luchar contra este aprendizaje memorístico que a veces hace más mal que bien. Y dicho esto, Daniel, yo te devuelvo la pelota. Esther te vuelve a dar los permisos de compartir pantalla, y yo voy poniéndoles los enlaces en el chat hasta que me toque intervenir otra vez. Muy bien, muchas gracias. Sí, y perdona, Daniel, porque te voy a Sí, interrumpir solo un momento porque tenemos ya una pregunta en el chat y creo que sería bueno contestarla antes de avanzar, ya que vale. Laura pregunta cuál sería el orden adecuado de la cascada de habilidades a desarrollar. Bueno, ahí va, hacia allí vamos ahora, Laura. Vamos hacia allí. Ahí justamente nosotros sabemos y seguramente compartimos la importancia que tiene el tener un diagnóstico, tanto para la familia como para la persona, y que esa persona pueda tener apoyos. Pero cada vez más sabemos que tener un diagnóstico es necesario, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque hay muchísima heterogeneidad en el autismo, como hablamos desde el inicio de esta charla, porque tiene que ver esto con la singularidad y con esa perspectiva del desarrollo de la que comentamos. De hecho, si alguno de ustedes está en una escuela trabajando y de repente dicen, bueno, tenemos un niño con autismo en el aula, y ese es un dato, ¿no? Sé que tengo un niño con autismo, pero luego sé, ese niño, por ejemplo, tiene lenguaje verbal, no lo tiene, se comunica, ¿cómo se comunica? Lee, escribe, puede dibujar, no lo puede hacer, le gusta acercarse a otros compañeros, aunque lo haga de una manera particular, o tiende a estar aislado en las situaciones, por ejemplo, de recreo, de patio. ¿Qué quiero decir? Que para comprender el autismo tenemos que tener en cuenta otras variables. Por eso nosotros venimos proponiendo el enfoque CODA, que es simplemente organizar información de la que probablemente ya tenemos y recogemos con distintos instrumentos, pero esa palabra CODA con 2D nos sirve, que además también es una notación musical, entonces ahí está como ayuda a memoria de la notación, pero nos sirve para entender esto, que tenemos que tener en cuenta el diagnóstico, pero que además, para brindar los apoyos adecuados, tenemos que tener en cuenta los contextos, el desarrollo y la dimensionalidad. Es decir, las distintas áreas del desarrollo y la dimensionalidad. A mí me gusta mucho esta viñeta de Tute, donde le dice el doctor al paciente dónde le duele y el paciente le dice en casa, porque esto me habla a mí justamente de los contextos. Uno que esperaría, en general espera que le diga me duele la tripa o me duele la cabeza, me duele el brazo, un dolor encarnado, ¿no? Este parece como un dolor distribuido. Y esto es muy interesante porque a veces cuando se dice, por ejemplo, Javi tiene berrinches, Javi tiene autismo y tiene berrinches. Yo podría decir, bueno, pero ¿dónde tiene berrinches? O como dice la mamá de Javi, Javi es un berrinche con patas, o sea, es un berrinche caminando. No. Entonces, ¿dónde los tiene? ¿Con quién los tiene? ¿En qué situación? ¿En qué momento? ¿En qué contextos? Cuando hacemos evaluación funcional de la conducta, por ejemplo, lo que estamos tratando es de entender este tema de los contextos, porque el berrinche no viene inscripto, digamos, no es una fatalidad en la vida de Javi, por ejemplo, que Javi tiene dificultades en la comunicación, en la flexibilidad, y puede ser más vulnerable a problemas de conducta, puede ser,
pero una cosa es la vulnerabilidad y otra cosa es como la fatalidad, ¿no? O estar predeterminado. Entonces es muy importante entender el tema de los contextos en el ámbito que nos ocupa hoy, el de la teoría de la mente, justamente para que el árbol no nos tape el bosque. Es decir, necesitamos ver el árbol, necesitamos tener el diagnóstico, detalles, síntomas, conductas, historia del desarrollo, pero es muy importante entender a cada persona, a su manera de ser, a sus grandes desafíos, a sus intereses, a su potencial, qué maneras tiene de interactuar, qué maneras tiene de comunicarse. Por eso estamos hablando últimamente de contextos amigables, contextos cálidos, ¿no? Yo tomo ahí una frase de un papá de un niño con autismo, ahora un joven con autismo, que una vez me dijo, hace ya años, me dijo, Daniel, yo siento que en todos los lugares jugamos de visitantes, ¿no? Usando una metáfora futbolera. Y jugar de visitante, ¿qué quiere decir? Que en ningún lado te sentís como en tu casa, que pareciera que estás pidiendo permiso, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con las habilidades mentalistas en contexto. Pero ¿cuál es la idea cuando hablamos de contextos amigables? Tener en cuenta que el contexto no es sinónimo de entorno. Entorno físico es una cosa, contexto es otra distinta. ¿Qué quiero decir con esto? El contexto, fíjense, la palabra texto quiere decir tejido, ¿no? Y un contexto es como un entramado, como un entretejido. Les voy a poner un ejemplo que a mí me ocurre y justamente me ocurre con algunas aplicaciones. Por ejemplo, yo uso una aplicación de estas de e-learning y touch que es muy estridente, muy colorinche, a mí me parece. Espero que no la haya hecho nadie de aquí, pero es como demasiado, demasiado contundente. Es decir, yo no tejo un contexto amigable con esa aplicación. Sin embargo, la uso un montón. ¿Por qué? Porque gran parte de mis pacientes aman esa aplicación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Esa aplicación es amigable en sí misma? Yo diría, esa aplicación puede ser amigable para Juan, pero puede no ser tan amigable para Daniel, para mí, por ejemplo. Y eso nos puede pasar en distintos órdenes de la vida. Cuando, por ejemplo, un amigo te dice, vamos a ver una película de terror, mirá qué bueno, y nos compramos una pizza y tomamos algo, y ver una película de terror para él es un contexto amigable, y tal vez para ti es una pesadilla. Entonces, no pensemos que porque tenemos, por ejemplo, la estrategia o el recurso o la aplicación o el apoyo tecnológico espectacular, eso va a tejer contexto amigable con todos los niños y niñas o jóvenes o adultos con TEA, porque no es así. Porque a nivel físico el entorno puede ser el mismo, sin embargo el contexto lo construimos. A mí se me ocurre algo que es tal vez un ejemplo muy trivial, pero puede estar, por ejemplo, una pareja en un entorno paradisíaco, objetivamente, entre comillas, paradisíaco. Imaginen una playa del Caribe, todo el mundo, en general, una playa del Caribe, agua cristalina. Bueno, uno piensa que ese es un entorno bastante amigable, ¿no? Sin embargo, tal vez ese sea un entorno muy, muy interesante para muchos. Y por ahí esa pareja está discutiendo todo el día y se llevan muy mal. Y el contexto que están entretejiendo no es un contexto amigable. Y sin embargo, por ahí hay una pareja que está en un balconcito de 2x2, tomando un cafecito, y el lugar es bastante pobrete, y están enfrente hay otros edificios, y el entorno tal vez no sea un entorno espectacular, y tal vez estén conversando entre ellos, sean felices, se sientan bien, y tejen un contexto amigable. Entonces, es muy importante esta idea, no confundir el entorno con el contexto, y no pensar que cuando un contexto es amigable para mí, lo va a ser para otro. O cuando un contexto es amigable para un paciente, entonces, por eso decimos e insistimos en lo que decíamos antes, cuando decimos no centrarnos en los programas, sino en las personas. Porque un programa te puede decir, mira, el entorno tiene que ser silencioso, pero tal vez a Santiago el silencio lo atormenta y necesita estar con unos auriculares escuchando un poco de música. ¿Mm? Y lo mismo puede pasarnos con aplicaciones, que para algunos son muy estridentes y otros aman esa estridencia, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esta idea de que no hay ambientes neutros, de que no hay contextos amigables en sí mismos, sino que depende cómo el sujeto vive y experimenta esa interacción.
esa interacción con los otros, esa interacción con los entornos, esa interacción con los apoyos tecnológicos, por ejemplo, o con las aplicaciones. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta tanto en el ámbito educativo como en el ámbito clínico. Es un tema bastante complejo y podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero simplemente es como para dejarlo enunciado, ¿no? Nosotros estamos dentro de este ámbito, digo, como una especie de brújula, ¿no? Una especie de GPS, porque no tenemos tiempo de hablar de todos los componentes de la teoría de la mente en el contexto del desarrollo, pero estamos pensando en la teoría de la mente y en la cognición social dentro de lo que Bronfenbrenner llama la ecología del desarrollo humano, donde justamente hay una perspectiva histórica y cultural, hay un pasaje de la tercera a la primera persona, es decir, no es que un observador externo te dice, ese es el mejor recurso, o esa es la mejor forma de intervenir, o esta es la mejor estrategia didáctica para tal o cual cosa, sino que lo que tengo que indagar, en todo caso, es cómo experimenta un sujeto, es el punto de vista del sujeto, es una perspectiva ontológica, y no solo de un observador externo, porque si no tendríamos prácticamente todo resuelto, ¿no? ¿Qué ocurre tantas veces que tenemos, no sé, parecería el recurso o la estrategia que decimos esto, pero es espectacular, y el niño o la niña no se interesan por él, o no les gusta, o no aprenden con esa estrategia? ¿Somos los peores maestros o los peores terapeutas? No, es que lo que tenemos que tratar de seguir aprendiendo es justamente que la actividad del sujeto es clave, que cada sujeto, con o sin autismo, es un activo constructor del desarrollo. A mí se me ocurre este dibujo porque es muy, muy conocido en las redes, porque ahí hay una piedra, pero esa piedra, llamémoslo contexto, o llamémoslo entorno físico. ¿Cómo teje contexto uno de los bichitos? Dice que es un obstáculo, una piedra, no puedo pasar. Y el otro bicho, un puente. ¿Eso qué es? ¿Un puente o una barrera insalvable? Depende cómo entretejes contexto con ese objeto. Tener en cuenta las áreas del desarrollo, y vamos a apuntar justamente a capacidades intersubjetivas y mentalistas, que están vinculadas con el desarrollo social, están vinculadas con el desarrollo de la comunicación y lenguaje, están vinculadas con la simbolización, también con la anticipación, obviamente con el desarrollo emocional. No tenemos tiempo ahora de ver todos esos vínculos, pero tenemos que tener en cuenta, como bien decía Ángel Rivière, que hay un racimo de competencias simbólicas que están como en interdependencia en el desarrollo, ¿no? Y entonces, lo que sí es importante es tener en cuenta que para entender la cognición social y la teoría de la mente, tengo que entenderlo desde la perspectiva del desarrollo subjetivo. Si pensamos en la teoría de la mente y retomamos esta interesante y realmente visionaria idea de Rivière en el 97, cuando pone en el centro de las competencias cognitivas la dimensionalidad, lo que decíamos antes, la teoría de la mente es una competencia que no es todo nada, sino que implica un nivel dimensional, ¿no? En el IDEA tenemos la puntuación de 0 a 8, pero no quiero ahora plantear una cuestión técnica porque tal vez algunos de ustedes no conozcan el IDEA de Rivière, pero sí cuál es la lógica de ese instrumento cualitativo. Y es que hay personas que no tienen dificultades para la teoría de la mente, hay personas que tienen algún nivel de dificultad, es decir, que entienden que las otras personas tienen mente, tienen creencias, tienen deseos, tienen emociones, pero luego en la vida cotidiana es tan flexible, tan dinámica, que exige, ¿no? Tantos cambios, bueno, se encuentran con dificultades. Otras personas con TEA tienen bastantes más dificultades, ¿no? ¿Qué es la intersubjetividad secundaria? Lo que comentábamos al inicio, es decir, esa capacidad justamente de establecer relaciones triádicas y todo lo que conocemos, por ejemplo, como atención conjunta, o cuando el bebé empieza a señalar para mostrar y empieza a mirar a su mamá o a su papá y le muestra un objeto en ese triángulo, ahí estamos hablando de competencias intersubjetivas secundarias. Pero la idea justamente es que también puede haber, evidentemente, mayor nivel de compromiso en alteración de teoría de la mente. Afortunadamente no es como antes, que se decía, por ejemplo, no, hasta
hace poco tiempo, y algunos lo siguen diciendo, hablan de ceguera mental. Desde nuestro punto de vista es un error conceptual decir ceguera mental, porque las personas con TEA no son ciegos. En todo caso podríamos decir miopes o ambliopes, ¿no? Como yo soy miope. Pero quiero decir, desde el punto de vista de esa metáfora mentalista, si digo ceguera, digo que no ves nada. Y lo que yo tendría que indagar es qué es lo que sí podés ver, qué es lo que sí podés distinguir. Por eso, en el CODA hablamos de los contextos, hablamos del desarrollo y hablamos de esta segunda D, que es la dimensionalidad. Y recién entendiendo los contextos y el desarrollo en su dimensionalidad, podremos brindar apoyos más adecuados, apoyos más ajustados a cada una de las personas. Esta es una de las claves. Y luego tener cerca a Lupe para decir, bueno, a ver qué aplicación dentro de este contexto, ahora qué aplicación por ahí en esta línea podría ser una de las más adecuadas, que también podemos probar y podemos fallar por distintos aspectos, como decíamos antes, intereses de la persona o cuestiones que tienen que ver con la sensorialidad, con la hiper o hipo, ¿no? Sensibilidad. Vamos a algunas cuestiones clave más teóricas de cognición social y teoría de la mente. ¿Por qué se habla más de cognición social en la actualidad? Porque hablar de teoría de la mente de manera aislada parecería de alguna manera reducir un poco esta perspectiva. Entonces, cuando hablamos de cognición social, hablamos de cómo la persona, desde muy pequeñita, va procesando los estímulos relevantes para comprender acciones de otros agentes, interacciones entre personas, y también nos habla de la percepción y comprensión de uno mismo, de la percepción y comprensión de otros, de la percepción de claves sociales. Ahí la metida de pata es más compleja, pero hay otras claves sociales. No es lo mismo, como decíamos antes, si mamá, la abuela o el abuelo no sonríen, si están serios, ¿no? Cuando vamos a, por ejemplo, a tomar algún objeto, ¿no? Y según cómo me mira, estas son claves. Experimentar y comprender emociones, compartir experiencia con otros. Hay cada vez más trabajos de desarrollo declarativo y la relación entre el lenguaje declarativo y la teoría de la mente. Por supuesto, no tenemos tiempo ahora de compartir todo esto, pero para que tengan en cuenta. Y otro tema apasionante también, que es la relación que mencionaba Lupe, y ahora la vamos a nombrar, de la teoría de la mente con las funciones ejecutivas. Esto ya lo comentamos. Si tenemos que definir teoría de la mente de manera breve, es importante tener en cuenta una cuestión clave, que cuando hablamos de la inteligencia, tomamos la metáfora del biólogo que tiene unos trabajos preciosos, y lo deben conocer tal vez Stephen Gould, un divulgador científico tan espectacular que ha aparecido incluso como un personaje en Los Simpsons, con su dibujito, y él mismo se dobló la voz. Uno de los últimos libros que salió, se editó de manera póstuma después de la muerte de Gould, fue El zorro y el erizo. Y en El zorro y el erizo, él habla un poco de esta metáfora de la inteligencia, diciendo, el erizo ante los problemas siempre reacciona del mismo modo. Siempre se eriza, siempre igual. Puede ser que sea efectivo, pero siempre igual. En cambio, el zorro tiene estrategias diferentes, de repente a veces huye, a veces se esconde, a veces avanza. Es decir, que ante los problemas tiene un repertorio más flexible y dinámico de respuestas. Y esto se vincula con una idea que trabaja el filósofo Bernan en un libro muy bonito que se llama Las artimañas de la inteligencia, que nos habla del nous, que es como el razonamiento lógico, y la metiz. Y la metiz sería como esa idea de inteligencia, más de inteligencia del zorro. Es decir, la diferencia por ahí entre lo que llamamos viveza o astucia, o en Perú, que acá hay varios colegas y amigos peruanos que dicen ser mosca, ser vivo, ser piola, ser astuto. Y el nous sería ser inteligente, ¿no? Que es un poco esa idea que nos trae de manera muy lúcida Brunner cuando habla de las modalidades del pensamiento. Muchos lo deben recordar. Muy poco citado, pero realmente con un alcance muy importante, porque antes de todas las ideas de las inteligencias múltiples, Brunner había planteado esto de manera muy lúcida. Miren, la modalidad paradigmática tiene que ver con, para decirlo así, con la modalidad del erizo, ¿no? Con el nous griego, es decir, con
con ese nous griego parecido al de Parménides, al que todo, digamos, es bastante permanente, ¿no? Donde 5 por 8 es 40, independientemente de mi cultura, de la confianza que tengamos, de mi historia, de mis emociones, 5 por 8 es 40. Y eso tiene que ver con esa modalidad paradigmática o con lo que Brunner llama allí en su trabajo inteligencia impersonal. Impersonal justamente por eso, porque no depende de las personas. No depende de las personas que 5 por 8 sea 40, ¿no? Los algoritmos de la compu no dependen de las personas, no dependen de tu estado de ánimo o de si los entiendes mejor o peor, ¿no? Y dice Brunner que también hay una modalidad que él llama modalidad narrativa de pensamiento, que es la del zorro. Es esa que es más cambiante, más heraclítea. Y ahí él va a hablar de una inteligencia interpersonal, una inteligencia que sí depende de las personas. Piensen como ejemplo en el canon de saludo, ¿no? Yo, si hay alguien que no conozco de nada y es la primera vez que lo veo, bueno, lo saludo de una determinada manera, más formal. Bueno, hoy no damos la mano por la pandemia, pero digamos, más formal. Ahora, si es un amigo de toda la vida, es probable que, no sé, le dé un abrazo. Y claro, si me presentan a alguien por primera vez y le doy un abrazo y lo sacudo y no sé qué, pues esto pragmáticamente desajustado, ¿no? Entonces, sintetizando esto, Brunner dice una frase que a mí me gusta mucho. Dice, los seres humanos somos capaces de hacer cuentas, que es nuestra inteligencia impersonal o lógico-matemática, somos capaces de hacer cuentas y de hacer cuentos, de hacer cuentos. Tanto de contar cuentos como de hacer cuentos y de inventar, ¿no? Que es nuestra modalidad narrativa, que está vinculada con ese tipo de inteligencia que algunos autores llaman inteligencia interpersonal, emocional, social. Bueno, hay distintos matices teóricos, pero en definitiva, dice Brunner, claro, este mundo de la inteligencia paradigmática y el de la inteligencia narrativa son complementarios en la mente humana, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos si nos ubicamos allí, en esos mundos paradigmáticos y narrativos? Vamos a decir que la teoría de la mente está en la base de la modalidad narrativa de pensamiento. La teoría de la mente está en la base del desarrollo de la inteligencia emocional o social. Eso es lo que afirman las investigaciones actuales. Y también vamos a decir una cosa más. Vamos a decir que incluso personas con niveles buenos, muy buenos o excelentes en modalidad paradigmática, o inteligencia lógico-matemática, personas con TEA, incluso esas personas con niveles altos en esas competencias lógico-matemáticas tienen desafíos, a veces grandes desafíos, a veces muy significativos desafíos en la inteligencia emocional o en la modalidad narrativa de pensamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que en el autismo está afectada la teoría de la mente, en distintos niveles, como estamos insistiendo, de ahí la dimensionalidad. Y entonces podríamos decir, como si quieren una definición, o si hay alguien que, bueno, a ver, basta, no hables más y definilo. Podríamos decir que la teoría de la mente es la capacidad humana que nos permite atribuir emociones, deseos, creencias, intenciones a los demás y a nosotros mismos. Fíjense que esta idea a los demás, casi todos, me parece que es bastante claro por lo que venimos hablando. Pero esta idea de nosotros mismos remite a lo que planteaba Lupe, ¿no? De las funciones ejecutivas. Porque cuando yo, por ejemplo, a ver, ¿dónde dejé las llaves del auto? Yo me empiezo a preguntar a mí mismo dónde dejé las llaves del auto. Lo que tengo que hacer es un viaje interno, mi propia mente, a mis pensamientos, a mis recuerdos, a mis conocimientos. Esa es una actividad metacognitiva. Ojo, porque si está afectada la teoría de la mente, va a estar afectada la actividad metacognitiva. Van a estar de una u otra manera afectadas las funciones ejecutivas. Bueno, que ahí hay un gran debate entre los investigadores de funciones ejecutivas y teoría de la mente, ¿no? Si es primero el huevo o la gallina. Pero digamos que no vamos a meternos en ese debate, pero sí entender las relaciones entre unos campos y otros, ¿no? Hay distintas teorías acerca de la teoría de la mente, no nos vamos a meter ahí, pero sí sabrán que estamos planteando a la teoría de la mente justamente como una perspectiva, con una perspectiva evolutiva, constructivista.
Voy a pasar esto. En todo caso, vuelvo luego. Pero fíjense que hay una pauta importante en los estudios de teoría de la mente, y es una pauta que está vinculada con el engaño, con el engaño, que surge en la investigación. ¿Y cómo surge en la investigación? En la investigación del desarrollo, el desarrollo típico, cuando hay distintas tareas que implican, por ejemplo, hay muchos paradigmas, pero imagínense un títere bueno y un títere malo. Piensen, el que tiene las orejas así y esos dientes afilados es el que representa al títere malo. Haciendo una síntesis de mucha investigación, no tenemos ahora tiempo de plantear los distintos autores, etc. Pero, ¿qué encuentran en definitiva? Que el títere malo puede engañar a los niños, por ejemplo, quitándole una figurita. Le preguntan dónde está una figurita y el niño se la muestra. Y el títere malo se queda con esa figurita, con ese cromo o esa pegatina. El títere bueno te pregunta dónde está el cromo, dónde está la figurita o la pegatina, la mira un ratito y te la devuelve. ¿Qué pasa? Dicen los autores. Más o menos hasta 2,5, 3, los niños con desarrollo típico pierden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pueden perder muchas figuritas, o muchos cromos, o muchas pegatinas. Sin embargo, ya cerca de los 4 años, un poquito menos en algunos casos, 4,5, cada vez pierden menos. Y luego si el títere malo le pregunta dónde está esa pegatina, dónde está el cromo, o no contestan, o miran para otro lado, o se hacen los distraídos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están empezando a esas edades, 4 años, un poco después, a hacer atribuciones de intenciones de manera cada vez más ajustada. Y no solamente atribuyen intenciones, sino que atribuyen malas intenciones. Y con el desarrollo típico, los niños, entre los 3 y los 4,5, hay una especie de revolución donde cada vez son menos ingenuos. El paradigma clásico de falsa creencia, no tenemos tiempo de explicarlo ahora, pero muchos lo deben conocer, como la prueba de las muñecas, la prueba de Sally y Ann. En definitiva, esto es una bomba en la comunidad científica, porque en el año 1985 sale un artículo que dice: las personas con autismo tienen dificultades en la teoría de la mente. ¿Esto a qué remite? Remite a una cuestión clave, que es algo que parecía una competencia tan sencilla, tan implícita, tan natural, que cualquier niño entiende la cara de enojada de su mamá, o cualquier niño puede atribuir intenciones, o cualquier niño o niña o adolescente puede entender ironías o chistes, parece tan natural y sin embargo estamos hablando de competencias cognitivas sumamente complejas. Y eso pasa como, no sé, si tienes agua corriente, abres el grifo y sale agua y eso parece natural. A un día te cortan el agua, vives en un piso 12 y te la cortan por una semana. ¿Qué ocurre? Eso que parece tan natural, ya te das cuenta que no es nada natural, que debe haber una instalación de agua y unos ingenieros que planearon cómo purificar agua, etcétera, etcétera, etcétera. Al parecer, con estas competencias de comprensión emocional, de cognición social, de teoría de la mente, ocurre algo similar. Parecía que era algo tan sencillo, tan natural, pero empezamos a ver cuando falla puede tener consecuencias serias en la vida de la persona. Puede tener consecuencias serias en la vida de relación social, en la comunicación, en la vida afectiva. Y por otro lado, otra cuestión, cuando hablamos de teoría de la mente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de emociones, de deseos, de creencias sobre creencias, de estados emocionales vinculados con situaciones, de estados emocionales vinculados con creencias o con deseos. Parece que se nos va complejizando el panorama, ¿no? Entonces, ahí, esto lo voy a pasar, que ya lo comentamos, ahí sí lo que hay que tener en cuenta, para ir terminando esta parte, es que la teoría de la mente es un constructo complejo y multidimensional. La teoría de la mente no puede ser evaluada por una sola tarea, por eso tenemos tareas complejas de teoría de la mente, tareas sencillas de teoría de la mente y
Vamos a ver brevemente ahora precursores de la teoría de la mente. Precursores de la teoría de la mente. ¿Qué quiere decir? Habilidades que emergen en el desarrollo que están de alguna manera anunciando las capacidades mentalistas. Ahora vamos a ver eso. Antes decir que es un proceso constructivo, que ya lo dijimos, y que en la medida en que podamos evaluar esos niveles dimensionales, vamos a poder producir apoyos más efectivos, apoyos que sirvan para mejorar el bienestar emocional, la calidad de vida de las personas con TEA, sus familias, en los distintos contextos, como decía Lupe, funcionales. Esto lo voy a pasar porque me interesa simplemente plantear esto para darle lugar a Lupe en algunas cosas interesantes que tiene que decirnos. Si lo pensamos como un continuo dimensional, tenemos que tener en cuenta que, como dice Brunner, no es que a los 5 años, con la falsa creencia, te dan el diploma de teoría de la mente. No, esto es algo que es un proceso constructivo. ¿Y cuál es el precursor más temprano de la teoría de la mente según la investigación? El protodeclarativo. Es decir, el señalar para mostrar. Mirar a mamá o a papá, mirar ese osito que me gusta y lo señalo y los miro. Ese señalar para mostrar en la tríada, en el triángulo del que hablábamos hoy, en la investigación resulta clave, porque es el precursor más temprano de la teoría. Y alguien puede decir, ¿y qué tiene que ver eso con la teoría de la mente? Trevarten dice algo que a mí me parece muy significativo. El bebé, en ese momento, está empezando a tratar al otro como sujeto de experiencia. Si el bebé empieza a compartir experiencia con otro, no le pide el osito, se lo muestra como diciendo, ah, mira qué bonito ese osito, pero no habla todavía, por eso es un proto declarativo. Cuando le está señalando para mostrar, para compartir experiencia, dice Trevarten, está tratando al otro como sujeto, está haciendo alguna atribución de experiencia. Obviamente, no es que el bebé tenga el concepto de sujeto, pero en la práctica lo trata a otro como sujeto de experiencia. Y eso entonces es fundamental, porque fíjense, los que conocen de las herramientas de screening, en el MChat aparece, por ejemplo, uno de los 3 criterios clave, es el protodeclarativo. Si no está el protodeclarativo, entre otros criterios, bueno, es una clave para la detección temprana. ¿Por qué? Porque significa que entonces parece que no se está construyendo de manera adecuada las competencias mentalistas. Ahora, si vamos al otro extremo, personas, por ejemplo, con TEA de nivel 1 o lo que en el DSM-4 era síndrome de Asperger, con lenguaje verbal, con inteligencia lógico-matemática adecuada y a veces incluso superior a la media, pero ¿dónde encuentran las dificultades? En comprender ironías, situaciones más sutiles de interacción, en los chistes, las metidas de pata, en todo lo que sea esa pragmática de la comunicación que exige, como decíamos antes, flexibilidad, dinamismo, donde el erizo no triunfa, triunfa el zorro. Porque, no porque uno vaya a engañar, sino simplemente porque entendés el engaño. O entendés que la otra persona puede decir algo para decir otra cosa distinta o para hacer una broma, ¿no? Entonces allí tenemos distintos niveles. Esto se los vamos a dejar después, los vamos a colgar para que lo tengan porque lo voy a pasar rápido porque quiero terminar esta parte. Pero ahí tenemos esos distintos niveles que tienen que ver con lo que decíamos antes, con investigación que se ha hecho para no pasar de los 18 meses a los 5 años, sino empezar a ver investigaciones para evaluar el desarrollo más temprano. Después de los 18 meses ya hay evaluaciones para los 3 años, comprensión de deseo, comprensión de creencia, antes de entender falsa creencia, ¿no? Lupe, no quiero quitarte más tiempo y quiero que nos cuentes más cosas. No te preocupes, puedes terminar esta parte porque yo luego simplemente voy a mostrar algunas herramientas útiles y a mí me tienen todos muy localizada en los foros del curso si necesitan más Muy bien. información. Muy bien, simplemente esto que decíamos antes, aquí está ordenado de otra manera, pero para que se entienda qué queremos decir, por supuesto que uno puede hilar más fino, etcétera. Ahí está muy bueno que nosotros lo usemos como para armar, como decíamos antes, esa caja de herramientas. Si tengo que trabajar emociones, ¿qué aplicaciones tengo? ¿Qué materiales tengo? ¿Qué manuales? ¿Qué situaciones? ¿Qué vídeos? ¿Qué dibujitos animados o qué personajes que le gusten a cada uno de los niños con los que trabajo?
comprensión de deseo, comprensión de creencia, acceso al conocimiento, lo que se llama espectrualidad. No tengo tiempo de comentarlo ahora, pero tiene que ver con esta idea de que el ver precede al saber, ¿no? Si yo he visto lo que hay dentro de esta caja, sé lo que hay dentro de esta caja, pero si viene Gaby, que no vio lo que hay dentro, si no lo vio, no lo sabe, ¿no? Estas ideas están vinculadas con esa dimensionalidad de la que hablábamos antes. Los niños primero tienen esta noción en relación con el acceso al conocimiento antes de ser capaces de comprender creencias falsas. El trabajo con metáforas infantiles, símiles, comprensión de creencias y de emociones vinculadas, emociones escondidas, falsa creencia de segundo orden. Y si pensamos, por ejemplo, en niveles más altos, pruebas más complejas, emociones complejas, personajes en contextos, situaciones, dificultades, ese tipo de vídeos como el que vimos de metidas de pata, tenemos vídeos de metidas de pata, vídeos de ironía, vídeos de broma, qué le quiso decir, cómo se sintió, etcétera, etcétera. Relevancia comunicativa, situaciones de humor, doble sentido, ironías, metáforas complejas. Ahí hay una cuestión interesante, cuando uno habla de metáforas, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que llamamos desarrollo típico también hay una dimensionalidad. ¿Qué quiere decir? Es probable que cualquiera de los que me están escuchando, las personas con desarrollo típico, comprendan metáforas e incluso puedan producirlas. Muchas personas con autismo hay metáforas sencillas que también comprenden. Pero lo que es más discutible es que todos seamos Federico García Lorca. Es decir, que si pensamos en el desarrollo típico, también en la producción de metáforas, hay un nivel de dimensionalidad. No todos podemos producir metáforas, por ejemplo, con la misma originalidad, con la misma profundidad poética. Esto es importante porque cuando hablamos de diferencia y dimensionalidad, si no, lo estamos pensando dentro del espectro del autismo, pero pensémoslo en el espectro humano, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a llegar hasta ahí. Muy bien, pues entonces yo voy a tomar el testigo así rápidamente solo para daros otra pequeña batería de recursos, aunque hasta me da pena porque es muy interesante todo lo que nos estás contando y siento casi que estoy interrumpiendo, pero bueno, un poco apoyando esta intervención que está haciendo Daniel, me parece especialmente interesante este concepto de que es un continuo dimensional del que estás hablando, ¿no? En el que tenemos precursores, tenemos distintos elementos, tenemos que tener en cuenta todo el desarrollo global de la persona en lugar de centrarnos en un aspecto único o específico que si trabajamos de manera aislada probablemente no nos lleve a ningún lado. También un poco asumir esta idea de que, bueno, aunque nos encontramos en un webinar que está englobado en una formación de tecnología aplicada al autismo, la tecnología ni es para todos ni es para todo, diría yo, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar con personas, como bien dice Daniel, para los que a lo mejor la tecnología no sea un estímulo, sino un distractor, o que sea algo que produce unos estímulos sensoriales demasiado estridentes o incómodos, o que genera unas reacciones difíciles de controlar. Aquí lo que es fundamental es el conocimiento de cada persona y descubrir en cada momento, además del desarrollo de la intervención de su vida, qué tipo de recursos son los más adecuados para acercarnos a ella, porque además por mucho que podamos replicar una situación social por medio de un vídeo, por medio de una aplicación o por medio de algunos recursos que os voy a mostrar ahora, probablemente esto no pueda sustituir a la experiencia de ir a un contexto real y de poder poner en práctica todas las habilidades que hemos aprendido con otras personas en una situación real, con todos los imprevistos y todo lo imprevisible que conlleva. También a mí siempre me gusta decir que la tecnología es solamente una herramienta, es una herramienta más que tenemos que meter dentro de esta caja de la que nos está hablando Daniel, junto con muchos otros recursos. Es decir, el que ahora tengamos aplicaciones que nos ayuden a aprender algunos conceptos o a desarrollar algunas habilidades no sustituye a todos los materiales que ya tenemos a nuestro alcance y que los profesionales pues hemos venido utilizando durante muchos tiempos antes de que existieran las pantallas, ¿no? De esta manera tan prolija como la que tenemos ahora.
Yo os voy a hablar ahora un poquito de algunas aplicaciones que nos van a servir para trabajar pues estos distintos momentos de este continuo dimensional o que nos pueden ser útiles en algunos casos, insisto, sin tratar de ser aplicaciones que sean, como decimos aquí en España, pan para todos, que es un dicho que utilizamos mucho, sino que, bueno, pues os puedan servir de idea. Y el otro día, hablando con Daniel, mientras preparábamos este webinar, pues también comentábamos un poco esta parte de establecer como distintos niveles dentro de esta caja de herramienta con la que podamos, bueno, pues tener distintas herramientas para distintos momentos de la aplicación. Ya que estamos en una formación que, bueno, que la ha impulsado Fundación Orange, no podemos dejar de hablar de una de las aplicaciones que también promovieron en su momento y que sigue disponible. Se trata de Emoplay, es una aplicación muy sencilla para trabajar en estos primeros momentos de aprendizaje de las emociones y de relacionarlos con las situaciones. Emoplay tiene algunas características que a mí me gustan mucho. La primera, que va a permitir que la persona sea muy activa en el aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué emoción quieres probar? Vamos a probar la alegría. Cejas elevadas. Creo que escucháis el sonido de la Mirada tablet. directa. Sí. Perfecto. Entonces podéis ver Sonrisa en la boca. cómo, en primer lugar, Mejillas levantadas. la aplicación lo que hace es centrar la atención del niño o de la niña en algunos aspectos concretos, primero con audio, después sin audio, para, bueno, pues aprender a valorar estos detalles que a veces se nos pueden escapar. Una vez que primero nos lo ha expuesto, después lo que nos va a mostrar es una situación que genera habitualmente alegría, salvo que no nos gusten los helados, probablemente esto sea una situación que a todos y a todas nos gusta. Esta foto además es personalizable, es decir, que se puede ajustar a aquello que produce alegría a una persona completa. Después nos va a dar una prueba muy divertida, que bueno, aquí me estáis viendo en mi casa, acabáis de descubrir que lo que tengo de detrás es un fondo, ¿vale? Donde voy a tener que poner una expresión de alegría y cuando la he puesto me detecta facialmente, vamos a salir ya de la aplicación, no es necesario mantener esto todo el tiempo, pero para que veáis cómo la propia aplicación va a contribuir a que la persona pueda practicar estas emociones o estas expresiones faciales que ha aprendido previamente y volvemos a tender estos puentes entre los aprendizajes teóricos y la funcionalidad práctica de los mismos de los que hemos aprendido. Hay también un momento de este continuo dimensional en el que tenemos que explicar muchas emociones y no solamente desde la propia persona, sino también a identificarla en otros. Aquí tenemos aplicaciones como Emotions, que aunque está en inglés, esta la tenemos explicada en el curso a fondo, me va a permitir hacer diferentes ejercicios y me va a permitir, por ejemplo, personalizar los contenidos, porque estas imágenes yo podría configurarlas de manera que pongamos, por ejemplo, fotografías de un niño y de los compañeros de clase o de toda la familia, de todo el núcleo familiar, de personas conocidas. Y me va a facilitar el hacer pues, ejercicios de emparejamiento, de asociación, de selección, etcétera. También grabando y personalizando audios y mensajes escritos para hacerlo más sencillo. Después nos iríamos a algo un poquito más complejo, donde tendríamos, por ejemplo, Autismind, que es una aplicación que seguro que todos conocéis. Voy a bajarle un poquito el sonido, porque Autismind ya va a detenerse mucho en componentes específicos que forman parte de todos estos precursores de teoría de la mente. Si bien no, bueno, hace tiempo que no la abro, se me ha debido actualizar y está descargando el paquete de aplicaciones. No vamos a entrar a verlas entero porque también tenéis la aplicación detallada y explicada a fondo, pero sí vamos a ver esta pantalla de inicio para que podáis ver todos los ámbitos y como bien dice el título de la aplicación, hablamos de precursores de la teoría de la mente, es decir, justo lo que nos ha estado enseñando y hablando sobre ello Daniel y que nos van a servir para ir creando estos andamios donde luego vamos a meter todo este trabajo que la persona tiene que construir. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería introducir un usuario. Vamos a poner
simplemente pues mi nombre, por ejemplo, como usuaria de la aplicación, elegir un elemento que se va a ir desarrollando. Yo voy a elegir el unicornio y ya tendríamos acceso a los distintos juegos que componen el programa, que en este caso estaríamos hablando de atención conjunta, que está intrínsecamente relacionada con lo que nos ha comentado Daniel acerca de los protodeclarativos y los protoimperativos, en los que se establecen también estas relaciones diádicas y triádicas de las que hemos hablado al principio. Vamos a hablar de emociones básicas, de emociones un poquito más complejas, de situaciones que implican una percepción global de una situación, interpretación de contextos, anticiparnos, ¿no? Hemos dicho que la parte de teoría de la mente tiene un componente de atribución muy importante y aquí la anticipación va a ser fundamental, también teniendo en cuenta las sensaciones físicas de la persona y complejizando más hacia simbolización, sentido y perspectivas visuales, lo que nos va a dar una cantidad de ejercicios muy importante con la que se pueden trabajar con cada persona los precursores que necesite desarrollar, pero siempre sin olvidar que habrá que trabajarlos de manera contextualizada con otros materiales y sobre todo también en situaciones reales, de manera que esto solo constituye un apoyo y no necesariamente un programa de intervención específico y único, sino que puede ser un apoyo. Hay otro tipo de aplicaciones que, sin ser específicas para abordar esta teoría de la mente, nos pueden ayudar mucho, como serían todas estas herramientas que nos sirven para generar contenidos propios, por ejemplo, para crear historias. Yo estuve esta mañana haciendo una historia para vosotros para que veáis cómo con una aplicación sencilla podemos utilizarla para crear nuestros propios materiales y crear toda una dinámica de trabajo en torno a distintos aspectos relacionados con las competencias sociales y de teoría de la mente. Por ejemplo, podemos rescatar una lámina de Soy Visual, que como sabéis es un portal web donde tenemos muchos materiales libres de derechos de autor que podemos utilizar para trabajar. Son materiales que están con un diseño muy específico para centrar la atención sobre los aspectos importantes y aquí vemos, bueno, pues un contexto de dos niños que han merendado tirando la basura al suelo y un abuelo que se enfada con ellos. Entonces podemos hacer distintos ejercicios como preguntar cómo se siente este abuelo o, por ejemplo, seguir razonando con los niños por qué se ha enfadado, de manera que podamos entablar una conversación en torno a esta imagen o incluso ir un poco más allá pidiéndoles que expliquen qué les diría el abuelo o incluso dibujando en la pantalla o escribiendo, utilizando los rotuladores que nos ofrece la aplicación, qué cosas crees que harán los niños ahora. Bueno, puedo hacer monigajos al azar o podría intentar dibujar algo, pero como veis, este tipo de generadores de historias nos van a servir para armar una serie de actividades que pueden ser muy interesantes y que, al igual que en este caso hemos empleado una lámina de Soy Visual, podríamos haber empleado una fotografía de una situación familiar de los propios niños o de las propias niñas. Y para finalizar os voy a mostrar una aplicación que es bastante reciente y que utiliza realidad aumentada. Entonces, bueno, se la enseñé a Daniel el sábado y la verdad es que le ha gustado bastante, así que creemos que merece la pena mostrárosla, que nos va a servir sobre todo para poder traer a la persona estas situaciones sociales de las que hablábamos al principio, de manera que con la compañía de un profesional de intervención, ya sea un maestro, ya sea un terapeuta, o sea, ya sea en el ámbito educativo o clínico, se puedan trabajar en base a estas distintas situaciones, estableciendo diálogo, estableciendo actividades o estableciendo, bueno, pues las actividades que se nos ocurran. Para utilizarla necesitamos esto, no sé si lo veis en la pantalla, es un cubito, ¿vale? Es un cubito que va a generar hologramas. Yo tengo un cubito de goma espuma que se puede comprar en distintos lugares, pero la propia aplicación incluye un PDF que se puede descargar, imprimir y montar un cubito de papel que funciona exactamente igual. Vamos a ver cómo funciona para que nos hagamos una idea. Vale. Lo primero que tengo que hacer es decidir si voy a jugar, por ejemplo, con las emociones, que es lo que he utilizado ahora, y enfocar al cubito que, como veis enseguida, pues me ha generado unos personajes de distintos colores. Cada color es una emoción. Por ejemplo, el color azul
me va a expresar las emociones relacionadas con la tristeza. Y cuando pulso sobre él, de nuevo el cubito me va a dar distintas situaciones de tristeza. Pues aquí vemos que esta persona está llorando delante de un espejo. Aquí nos ofrece una situación social en la que hay un grupo de niños que están cuchicheando y hablando mal acerca de esta persona. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, pues un cartel de perrito perdido en el que la persona pues intuimos que está triste porque ha perdido a su mascota. Entonces tenemos diferentes situaciones. Está seguro que todos los que habéis trabajado teoría de la mente con el libro verde de Baron Cohen habéis visto esta imagen en blanco y negro, ¿no? Del niño que llora porque se le ha caído el helado. Bueno, pues aquí la tenemos en un formato que simplemente no, o sea, no aporta nada en cuanto a contenido, lo que aporta es en cuanto a forma, porque es un formato mucho más interactivo, tiene animaciones, tiene, bueno, pues otros elementos que pueden hacer más atractivo el aprendizaje. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de situaciones sociales, lo que me va a dar el cubito, como veis es un cubito que tengo en la mano y que se convierte en un holograma a través de la pantalla, son distintas situaciones sobre las que podemos trabajar y hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un niño y le muestro este cubito, pues le puedo empezar a preguntar, bueno, ¿qué están haciendo? Están jugando a la pelota. ¿Y cómo crees que lo están pasando? Pues lo están pasando bien. Entonces, ¿cómo se sentirán? Pues se sentirán alegres. ¿Crees que son amigos o se acaban de conocer? ¿Pueden ser compañeros? Vamos a ponerles nombre, ¿no? Vamos a trabajar la imaginación. Oye, ¿qué pasaría si ahora uno le pegara un balonazo al otro? Y podemos empezar a trabajar acerca de situaciones con un ambiente, digamos, más dinámico que una lámina, que es lo que nos puede ofrecer una información mucho más plana y mucho más bidimensional que este tipo de animaciones que nos dan pie a visualizar de una forma, bueno, pues un poco más amena y entretenida, y también a romper con esta capacidad de memoria de la que hablábamos al principio en la primera ronda de aplicaciones para la intervención, que pueden hacer que los aprendizajes se automaticen en lugar de ser plenamente comprendidos. Y bueno, estos son los recursos que yo quería mostraros en esta parte. Y dicho esto, pues Daniel, creo que te toca finalizar y concluir. Bien, ahí vuelvo al... Bueno, estoy maravillado, Lupe, estoy maravillado. Me voy a apuntar a todos tus cursos para seguir aprendiendo. Y simplemente para terminar, hoy mencionamos a Tute y quería otra viñeta de Tute, porque tal como planteaba la invitación Lupe y hablaba de un reto, de un desafío para los maestros y para los terapeutas, y en este ámbito de la tecnología, algunos más aventajados, otros menos, y seguimos aprendiendo día a día. Pero en todo caso, para todo el ámbito de la intervención en la cognición social y la teoría de la mente, a mí me parece que este puede ser un buen epílogo. Esto de que este señor que le dice, no sé, siento que no estoy preparado para el compromiso, llevamos 20 años de casados, Raúl, ¿no? Es decir, tenemos sí o sí que generar esta caja de herramientas porque muchas veces nos ocupamos de situaciones que tienen que ver con cuestiones cognitivas, más lógico-matemáticas, con habilidades de, por ejemplo, de, no sé, cuentas, resolución de problemas, lectoescritura, todo está muy bien, por supuesto, y hay que trabajarlo, pero no dejemos de lado estas cuestiones más cálidas de la cognición, estas cuestiones que se vinculan con lo que hablamos hoy de la inteligencia emocional o social, y que evidentemente tenemos, si no estamos preparados, tenemos que seguir preparándonos, conociendo estos materiales, conociendo estos recursos, y como dice el gran psicólogo ruso Vygotsky, en definitiva, vamos a aprender haciendo, es decir, no podemos aprender, y esto se aplica tanto a los docentes y terapeutas como a las propias personas con autismo, ¿no? Son competencias que no nos podemos quedar, como diría Vygotsky, a la orilla del mar si queremos aprender a nadar. Tenemos que mojarnos, tenemos que meternos en el agua para aprender a nadar. Y como dice él, la única manera de aprender algo, por ejemplo, adquirir conocimiento, es haciéndolo.
adquiriendo conocimiento. Y para eso creo que es importante este tipo de eventos. Así que vuelvo a agradecer a Lupe, a Esther, a Gerardo por la invitación y a la Fundación Orange, porque también nosotros en muchos ámbitos podemos decir, como yo le decía a Lupe con la realidad aumentada, no tenía idea. Y ahora me encantó y seguramente seguiré aprendiendo, pero todos necesitamos justamente esto, seguir aprendiendo, investigar, pedir ayuda, trabajar en equipo. Estamos ante temas complejos, ante personas con dificultades que son complejas y necesitamos trabajar en equipo, no estar solos porque las situaciones muchas veces incluso nos pueden angustiar. Así que seguir dialogando, abrir nuevos caminos, los que puedan investigar o trabajar junto con investigadores y seguir justamente teniendo esa idea de que no tenemos por qué saberlo todo, necesitamos pedir ayuda, la tenemos que pedir. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes por la presencia y a los que lo van a ver luego seguramente en el vídeo de la Fundación Orange. Y gracias a todos y a todas. Gracias, Lupe y Esther. Gracias a ti, Daniel. Muchas gracias por descifrarnos un poco todo este concepto que a veces puede llegar a ser muy arduo de comprender y creo que nos lo has hecho muy fácil, muy sencillo y que ahora todos tenemos una idea más cercana de lo que supone la cognición social en la vida de una persona, especialmente en la vida de una persona con autismo y de la importancia de abordarla de la manera correcta y además, sinceramente, encantada con este enfoque dimensional que nos has planteado porque creo que aporta muchísimo a la intervención. Simplemente robarte un minutito más, aunque ya nos hemos pasado 5 minutos de la hora, pero supongo que era inevitable porque alguien ha preguntado algo de bibliografía recomendada sobre teoría de la mente, si tienes alguna sugerencia, no sé si quieres comentar algo aquí o si prefieres que luego a lo mejor colguemos algún documento. Sí, porque creo que vi que hablaban de adolescentes, ¿no? Pero vi que, digamos, hay Sí, muchísimo material y yo te diría que dependiendo mucho del nivel, porque pueden ser eso adolescentes, pero puede es. ser adolescente que está en la universidad o que está entrando o está en el bachillerato, o puede ser un adolescente que no tiene lectoescritura o que tiene discapacidad intelectual. Entonces ahí depende mucho en cada caso. Pero te diría que en términos generales todos los trabajos, por ejemplo, con historias sociales, trabajos con historias sociales en vídeos, trabajos con historias sociales con apoyos tecnológicos, así que excede el tema de por ahí algunas cuestiones más elementales como comprensión emocional, porque la comprensión emocional evidentemente puede estar adquirida, pero sí es importante el trabajo y acá remarco lo que decía Lupe, que es importantísimo, los aprendizajes funcionales. Porque hay muchas personas con TEA de nivel 1 o síndrome de Asperger que dejan de ir a la universidad, por ejemplo, simplemente porque les es imposible trabajar en grupo y lo primero que han hecho cuando llegaron a la universidad es ponerlos a trabajar en grupo. Entonces esto no es solamente agarrar los manuales o la tecnología, es también dialogar con la universidad, dialogar con los equipos de orientación que tengan, muchas veces acompañar a la persona a la universidad, tomar uno o dos referentes de colegas, de compañeros, para que también puedan hacer apoyos. Bueno, son temas complejos y que esa caja de herramientas en algunos casos tiene que ir ampliándose, pero lo que sí creo que es importante y para dejar como mensaje, me parece que vuelvo al desafío del que hablábamos en la invitación. Es un gran desafío para los profesionales el hecho de que esa persona pueda, con los apoyos necesarios, disminuir barreras. Es decir, sin los apoyos las barreras se agigantan. Y muchas veces la mamá o el papá te dicen, no, pero Javi tiene muchísimos problemas, muchísimos desafíos en su desarrollo y no puede esto y no puede... El gran problema que tenemos es cuando los límites no están en el cuadro, sino están en nosotros como profesionales porque no sabemos qué herramientas utilizar. Y entonces hay personas que van perdiendo oportunidades de participación, de inclusión en esos distintos contextos y así desciende la calidad de vida. Así que el desafío justamente es encontrar herramientas. Después te puedo poner alguna bibliografía como los trabajos de Tony Atwood, es decir, dependiendo de los niveles, ¿no? Pero después podemos, bibliografía hay muchísima. El tema es ajustarla a la vida real y al aprendizaje funcional
digamos, al universo de posibilidades y de puentes. Frente a tantas barreras, ver cómo las herramientas sirven como puentes para atravesar esas barreras o para derribarlas. Eso es. Pues muchísimas gracias, Daniel, por esta aclaración. Nos quedamos con esta idea que también este continuo va no solo en áreas de intervención, sino también a lo largo de toda la vida de la persona y de sus necesidades diferentes. Y una vez más, esta necesidad de individualizar, ¿verdad?, la enseñanza y la intervención y ajustarla no a las personas con autismo, sino a Pedro, a Juan, a María y a Marta y a cualquier persona en función a lo que necesite. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esta era la última pregunta y bueno, ha sido un placer pasar esta tarde con vosotros y nos vemos en los foros. Así que, adiós. Adiós, gracias.